Oremos. Querido Padre Celestial, una vez más te damos la bienvenida a esta reunión. Pedimos, Padre, que nos acompañes en forma especial por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que nos des entendimiento, claridad de pensamiento y que nos des corazones enternecidos por la lluvia de tu Espíritu para que podamos recibir tu mensaje. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente quiero darle la bienvenida muy especial a todas aquellas personas que han venido a nuestra presentación de hoy. Y un saludo también muy cordial para todas aquellas personas que están viendo esta programación vía satélite, en pantallas de televisión, en diferentes partes del mundo. Estamos muy contentos de que hayan escogido acompañarnos para estas reuniones. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy repasando algunas cosas que estudiamos en nuestro último tema. Ustedes recuerdan que nuestro tema central fue Génesis 22. Y nos dimos cuenta que la historia del sacrificio de Isaac era un símbolo o una representación, una ilustración de lo que iba a ser Jesús cuando Jesús viniera a este mundo. Mucho tiempo después, aproximadamente entre 1800 y 1900 años más tarde, fue que vino Jesús y cumplió esa maravillosa profecía. Ahora, yo quisiera repasar brevemente lo que estudiamos en nuestro tema anterior. Hay varios versículos a los cuales solamente me voy a referir porque tenemos un tema extenso y necesitamos aprovechar el tiempo para estudiar cosas nuevas. Lo que quiero mencionar primero es que, según hemos estudiado, Adán perdió las 4 cosas que Dios tenía planeadas para la raza humana. Número 1, perdió el reinado o el dominio. En segundo lugar, perdió el planeta como su territorio. En tercer lugar, en lugar de la bendición, el hombre trajo la maldición. Y en cuarto lugar, en lugar de llenar la tierra con una raza santa, con una raza pura, encontramos que como consecuencia del pecado, la tierra empezó a llenarse de una raza inicua que finalmente iba a traer el diluvio. Pero como vimos en nuestro último estudio, Dios le prometió a Abraham de que él iba a restaurar lo que Adán perdió. A través de Abraham y primordialmente su simiente, Dios iba a recuperar en primer lugar el reinado o el dominio. En segundo lugar, iba a recuperar el territorio que perdió el primer Adán. En tercer lugar, Dios iba a traer a través de la simiente nuevamente la bendición, eliminando la maldición. Y Dios iba también a garantizar una muchedumbre de redimidos que nadie puede contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, las 4 promesas que Dios le hizo originalmente a Adán y Eva en el huerto del Edén, que perdieron por consecuencia del pecado. Ese mismo plan prometió Dios restaurarlo a través de Abraham. Ahora, quisiera mencionar los versículos, especialmente que nos indican que Dios le prometió esto a Abraham. Encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 73 y 74, no lo vamos a leer, solo lo voy a mencionar. Dios prometió que a través de Jesús, quien nació simiente de Abraham, se iban a someter todos los enemigos del pueblo de Dios. Es decir, se iba a restaurar el dominio. Encontramos en Romanos 4 y el versículo 13, que a través de la fe, Abraham y sus descendientes iban a ser herederos del mundo, es decir, iban a recuperar el territorio perdido, no solo el dominio, sino el territorio. En Gálatas 3, versículos 13 y 14, nos dice
que el Señor Jesucristo quitó la maldición, haciéndose Él maldición, para que la bendición de Abraham pudiese venir sobre todos aquellos que creen en Jesús. Es decir, Jesús quitó la maldición. Y en Apocalipsis 7, versículos 9 y 14, encontramos una muchedumbre que nadie puede contar, redimidos en el mar de vidrio, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice que han sido redimidos porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, las 4 promesas que Dios le hizo a Abraham de restaurar lo que le había dado a Adán, se cumplieron en Jesús. Jesús, por lo que hizo cuando vino a este mundo, recuperó el derecho a reinar sobre la tierra. En segundo lugar, recuperó el mundo como la herencia del hombre. En tercer lugar, quitó la maldición y trajo la bendición de Abraham. Y en cuarto lugar, garantizó un grupo innumerable de redimidos. Y como estudiamos en nuestro último tema, Abraham entendió muy bien que no era él el que iba a restaurar estas cosas. Él entendió muy bien que era su simiente el que iba a restaurar aquello que se había perdido. Vamos a leer nuevamente algunos versículos claves que indican que Abraham entendía muy bien que no era él, ni siquiera Israel, sino el Mesías prometido, el que iba a restaurar todo. Note lo que dice en Génesis 22 y el versículo 18. Génesis 22 y el versículo 18. Esto es inmediatamente después que Abraham lleva a su hijo para sacrificarlo. Y quiero que noten lo que le dice Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién iba a traer la bendición a todas las naciones? Dice, ¿en tu qué? En tu simiente. En algunos versículos dice, en ti. Dios le dice, en ti, Abraham. En otros versículos dice, en tu simiente. La forma de entenderlo es que Dios iba a recuperar estas cosas por medio de la simiente que iba a nacer de Abraham. Abraham tenía importancia únicamente porque él iba a traer a la simiente al mundo. El centro no es Abraham, el centro no es el pueblo judío, el centro es Jesús, quien iba a ser simiente de los judíos y simiente de Abraham, quien comenzó el proceso. Noten también lo que encontramos en el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16. Tenemos nuevamente la misma idea de que Abraham comprendió que la simiente era la clave para restaurar lo que se perdió. Dice allí en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Recuerden cuáles son las 4 promesas, ¿verdad? Las promesas y a su qué, a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Cristo. ¿Quién iba a cumplir todas las promesas? Cristo, la simiente de Abraham. Era el que iba a restaurar todo lo que se perdió originalmente. Un versículo más sobre el hecho de que Abraham comprendió muy bien que no era él el centro, ni era Israel el centro, sino que la simiente era el centro. San Juan 8 y el versículo 56, más adelante vamos a volver a este capítulo porque tiene un mensaje muy importante. El Señor Jesucristo, hablándole a los judíos, les dijo esto: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se qué, y se gozó. Y primordialmente la experiencia que permitió que Abraham viera lo que iba a hacer Jesús fue la experiencia que estudiamos en nuestro último tema. Una experiencia maravillosa, a donde Dios le estaba diciendo a Abraham, mira, la salvación de la raza humana va a venir
porque se va a ofrecer un holocausto en lugar de los pecadores. Es decir, un sustituto que va a tomar el castigo de los pecadores. Una simiente que yo voy a mandar, mi propio hijo que yo voy a mandar, como tú sacrificaste tu hijo, así me voy a sentir yo cuando yo envíe a mi hijo. Y él va a ser sacrificado como holocausto. Y como resultado, Jehová va a producir la salvación para la raza humana en él. La raza humana no va a tener que morir porque él murió en lugar de ellos. Es decir, Dios le dijo a Abraham cómo era que se iba a restaurar lo que perdió el primer Adán. Ahora, para entender lo que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy, necesito repasar una historia. No voy a leer todos los versículos. Les voy a dar una tarea para que lean esto cuando regresen a sus hogares. Voy a contarles la historia que encontramos en Génesis 16 y 17. Y muchos de ustedes indudablemente conocen esta historia. Ustedes pueden leer estos dos capítulos en unos pocos minutos para cerciorarse de lo que yo les voy a relatar ahora. No tenemos tiempo para leer todos los versículos, pero ustedes van a encontrar que la descripción que yo estoy dando es precisamente lo que se da en estos dos capítulos. Es la historia de los dos hijos de Abraham. Recuerdan que había uno que era el unigénito, es decir, el único en su género, el hijo especial. Pero había otro hijo que también tuvo Abraham. Y vamos a encontrar que estos dos hijos conllevan una importancia muy grande en entender el plan de la salvación. Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Pero transcurrieron los años y ya Sara y Abraham estaban viejos. Y aunque Dios les había dicho que iba a mandar una simiente nacida de ellos, de donde finalmente iba a venir el Mesías, Abraham y Sara, ya estando viejitos, dijeron: este plan le va a fallar a Dios. Dios no va a poder salvarnos, como Él dice, traer a Isaac para que luego venga la simiente. Nosotros tenemos que tomar medidas para empezar el proceso de la salvación. Así que Sara le sugirió a Abraham de que tuviera relaciones sexuales con su esclava que se llamaba Agar. Ahora yo quiero que ustedes noten que Ismael representa el intento de Abraham de traer la salvación por sus propios esfuerzos. No por la promesa de Dios, no por un milagro de Dios, sino por sus propios esfuerzos, trayendo la simiente al mundo para procurar salvarse a sí mismo. Es decir, el primer hijo que nace es el hijo de las obras humanas. Es el intento que hace Abraham de ayudar a Dios a salvar al hombre. Es decir, el hombre tratando de salvarse por sus esfuerzos, en vez de Dios intervenir para salvar al hombre a su manera. Si ustedes leen en Gálatas el capítulo 4 y lo conectan con Génesis 16 y 17, se van a dar cuenta que nos dice que Ismael nació según la carne.